Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Evangelista Juan en el capítulo 5. Allí en la Biblia aparece como el paralítico de Betesda. Este mensaje tiene un propósito. El propósito es que nuestra fe se fortalezca a quien amamos y que estemos seguros de quien nos ama está pendiente de nosotros. Les decía al principio que me impacta porque casi siempre en todos los evangelios los enfermos fueron a Jesús, los llevaron a Jesús, y en este caso Jesús fue por una persona. Es admirable, ¿no? Leámoslo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 portales, 5 pórticos. En estos había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban. Mire esto, esperaban el movimiento del agua. El estanque era un estanque de agua, ¿no? Esperaban el movimiento del agua porque ellos creían que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y que ese ángel agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, esta persona quedaba sana de cualquier enfermedad que tuviera. Pero ahora viene el cuadro. Y había ahí un hombre que tenía 38 años, que estaba enfermo de parálisis. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, es decir, 38 años, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y mire qué lindo esto, ¿no? Señor, le dice el paralítico. Mire qué interesante. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita, cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo hago el intento de ir, ¿qué pasa? Desciende otros. Hay otro que antes que yo. Es decir, no puedo porque cuando yo intento ya otro ya. Porque solo era uno el que lograba entrar, sumirse en el agua y sanarse. Ahora Jesús le dice: levántate, levántate, toma tu lecho y camina y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era un día sábado, era día de reposo. Yo le pregunto, ¿habló Jesús?
Este es el meollo, el centro, la esencia. Habló. Y esto usted tiene que tenerlo en el corazón y en la mente. Cuando se siente en la mesa a leer la palabra, en la silla, donde sea, dígale: háblame. Háblame. No solo lea la Biblia, háblame. Y el Señor habla. Ahora aquí quiero compartirle 4 pensamientos. Repítalos conmigo, que ya lo voy a sentar. Cuando Jesús habla, antes que se da, antes de que nos hable, la visitación. Cuando Jesús habla, antes, ¿qué es lo que más se da? Él nos ve y Él sabe. Ahí dice que supo toda la situación. Cuando Jesús habla, en tercer lugar, póngale atención. Antes, Él nos pregunta. Él nos pregunta si queremos ser. En este caso allí fue sanado. Hoy diría ser salvados, sanados y liberados. A mí me impacta eso porque Jesús no hace las cosas así. Él acude a nuestra voluntad. ¿Quieres? Mire qué interesante. Y por último, cuando Jesús habla, es para que nos levantemos. Diga: para que nos levantemos. ¿Qué le dijo? Levántate. Dígale así suavecito: gracias, Jesús. Gracias. Quiero disfrutarte. Disfrutarte. Gracias, mi amado. Yo recibo, dígale, tu palabra en el corazón. Gracias, mi Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya y envía tus ángeles a este lugar. Que acordonen este lugar tus ángeles ministradores. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Tome su lugar, hermano amado. Muy bien. Quiero que vea en esta parte introductoria, en esta historia, porque esta es una historia. Las historias bíblicas están en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. ¿Y sabe por qué me gusta esto? Porque en esto de leer este pasaje, nosotros encontramos como una fotografía o una radiografía o un retrato de la realidad que el mundo, o más bien que el ser humano vive. Esa es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos ahí en Jerusalén? Si nosotros hacemos uso de la figurado, esto se llaman comparaciones o metáforas. Jerusalén siempre se le aplica en términos espirituales ¿a quién? A la iglesia. Entonces, ¿qué había en Jerusalén? Un estanque de agua. Siempre Dios tiene aquí en la iglesia. Oiga, porque la iglesia del Señor hay una figura lindísima, el candelero. Si la iglesia es viva, el candelero está encendido, hay aceite. Pero otros usan la figura del fuego. Si la iglesia es viva, dicen, ahí hay fuego y está encendido. Aquí es un altar encendido, ¿no? Pero la tercera figura para el Espíritu de Dios es el agua. Agua. Por lo tanto, hay un estanque de agua. Ya no de agua natural,
sino de las aguas del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto lo disfrutamos? El Espíritu Santo de Dios. Ahí estaba. Ahora es lindísimo, ¿por qué? Porque allí había en ese estanque portales. Ahí dice pórticos. Y habla hasta el número. ¿Cuántos pórticos eran? 5. Los estudiosos siempre toman en cuenta los números. Y decimos, hablar de uno es hablar de un Dios único. Hoy Israel, Jehová uno es. Pero hablar de 2, pues ante 2 testigos o 3, hágase todo negocio. Pero hablar de 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hablar de 4 es hablar de los 4 costados: el norte, el sur, el oriente y el poniente. Pero hablar de 5 es hablar de la gracia de Dios, la gracia del Señor, ¿no? Hablar de 6 es el número del hombre. Y hablar de 7 es la plenitud, el número de Dios. Entonces, ¿cuántos pórticos eran? 5. Pudiésemos decir que ahí estaba la gracia de Jesucristo en ese lugar, ¿no? Pero ahora viene el retrato que quiero que lo vea y lo analice. Habían multitud, no dice que eran 100, nadie sabe la cantidad. Multitud pueden haber sido 300, 500, aún 1000, no se sabe. Una multitud de enfermos. Y luego los menciona específicamente ciegos, cojos y paralíticos. Ahora yo les pregunto, el hombre sin Dios, o aún los hermanos en Cristo, podemos estar en Cristo, pero quizás no hemos experimentado el poder de Cristo, el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es una triste condición. La vez pasada, hace años, yo le prediqué un mensaje, ¿se acuerdan ustedes? Que me llamo Lázaro. Eso hace años y quizás lo voy a repetir. Y cuando dije yo me llamo Lázaro enfermo, se sorprendieron. Y les dije yo, ¿cuántos somos Lázaro enfermos? No les gustaba, decía amén. Pero ese Lázaro enfermo es cuando la persona no hace nada en la iglesia. No hace nada. No va a ninguna parte. No le habla de Cristo a nadie. Está enfermo. Sus pies están enfermos. No tiene ninguna acción. Está enfermo. Pero se asustaron cuando yo les dije, me llamo Lázaro muerto. Y aquí les dije, ¿cuántos muertos hay? Nadie quería aceptar. Y les dije, miren, el Lázaro muerto es cuando uno está en pecado. Y el pecado apesta. Y Lázaro tenía 4 días. El que está fornicando está muerto. El que está en adulterio está muerto. El que miente todos los días está muerto. El que peca está muerto. Pero cuando les dije, me llamo Lázaro resucitado, todos, amén. Son comparaciones. Aquí tenemos una linda comparación. Era un lugar lleno de ciegos, cojos y tullidos, paralíticos, ¿no? Es tremendo. A ninguno de nosotros nos gustaría, a mí no me gustaría, ni a usted, que me dijeran tullido, paralítico, tullido, patojo. Los salvadoreños decimos patojo, es cojo. Cuanto más, hermano, ciego. Pero algunas veces, si uno se sincera, una persona que se congrega y no tiene visión, no sabe ni lo que quiere, ni de dónde viene, ni para dónde va, es un pobre ciego. Alguien que no actúa, pues hay una patojera allí, ¿no? Una cojera. Es un cuadro. Pero lo importante es que Jesús, nuestro Cristo, está pendiente. Digamos, está pendiente. Por eso me gusta esta porción.
Y esta porción conlleva, hermanos, un ingrediente riquísimo. Y es cuando Él habla. Por eso el tema, cuando Jesús habla. Hay expectativa. Cuando Jesús habla, algo va a suceder. Porque cuando Jesús habló, pasaron cosas. ¿Verdad que sucedieron cosas? Cuando Jesús habló, la tormenta se quitó. Cuando Jesús habló, la hija de Jairo se levantó. Cuando Jesús habló, el hijo de la viuda de Naín resucitó. Cuando Jesús habló, Lázaro se levantó de la tumba después de 4 días. Cuando Jesús habla, suceden cosas. ¿Y sabe cuándo es que Él habla? Cuando usted lee la palabra de Él con devoción, con amor, con entrega, con respeto. Y también habla por profecía, ¿no? Por profecía. El sábado estuve en una iglesia de las Asambleas de Dios que tiene una, ¿cómo podemos decirle? Un lineamiento profético. Yo dije, bueno, esa Asamblea de Dios por el logo, ¿no? Pero todo lo que hacían, profético. Y los coros, pero luego una santa mujer, oiga, santa mujer, se acercó y comenzó a orar por mí. Mire, como que le habían dicho todo. Y me dijo, sé que estás en una prueba tremenda, pero yo te saco de esa situación. Y usted no sabe cuál era la prueba, que minutos antes había ingresado a mi esposa al hospital. Yo pude haberle dicho, miren señores, mi esposa está en el hospital y yo no puedo predicar. No, yo fui allá y después regresé a la predicación. Y yo solo me agaché y dije yo, tú lo sabes. Dios habla. Jesús habla. Y de muchas maneras. Hay que estar atento a su voz. Ahora, ¿cuál es la primera parte de nuestro mensaje? Repítanlo todos que se oiga. Cuando Jesús habla. Otra vez, cuando Jesús habla, antes nos visita. Eso es importante. Usted tiene que estar pendiente de la visitación de Dios. Dios le va a visitar en cualquier momento. Y ojalá que cuando le visite el Señor a su casa, usted, hermana, no esté mirando una novela. Cuando el Señor le visite a su casa, usted, hermano, no esté mirando al Barça o al Real Madrid o alguna película. ¿Me escuchó eso? Jesús nos visita. Esté pendiente si usted es un justificado de Dios. Si usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, Dios le va a visitar. Y nos visita de muchas maneras. El justo Abraham. ¿Quién estaba en su casa? Su esposa. ¿Y quién más? Su siervo. Y él estaba afuera. Creemos, suponemos que eran quizás las 9, 10, 11 de la mañana. No dice la Biblia la hora. Cuando de repente venía Dios. Yo en lo personal creo que era Jesús. Y lo acompañaban 2 ángeles. Y cuando Abraham identifica, detecta, no dice será el Señor, será o no será. No, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Entonces Abraham identificó que era el mismo Dios que le visitaba. Que le visitaba. ¿Qué le dijo? Gracias a Dios que Abraham no estaba peleando con la esposa. Ya ves que no hay que andar peleando, ¿no? ¿Qué le dijo Abraham? No te vayas de paso.
entra a mi tienda, entra a mi casa, que yo quiero atenderte. Quiero sustentar tu corazón, quiero darte de comer. Dios le visitó y Dios se quedó allí. Y Abraham sale corriendo: Sara, prepara las tortillas. Allí dice: los panes al rescoldo. Vamos a comer. Le vamos a hacer banquete a Dios. Óigame, Abraham, muchacho, el siervo, a lo mejor era Eliezer. Ahí no dice quién era. Yo creo que era Eliezer. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Búscate el ternero más gordo, el mejor, el más gordo. A Dios se le da lo mejor, lo que sale del corazón, lo más gordo, lo mejor es para Él. Y lo prepararon. ¿Y sabe quién le llevó la comida, el banquete a Dios? Abraham. Diga conmigo: bendita visitación. Dios te visitará. Solo que no vaya a ser como la visita de Lot. Dios visitó a Lot, ay hombre, para decirle: mira, vas a tener que salir de aquí, porque al amanecer esta ciudad va a arder. Ay, esa visitación, hermano, de juicio. Ojalá la visitación no vaya a ser como la visitación que le hizo a Adán y a Eva. ¿Dónde están? Y ellos escondidos. Por eso es necesario estar en comunión con nuestro amado todos los días. Diga: Él me visitará. Antes de hablarnos, Él que nos visita. Yo siempre espero su visitación. ¿Y usted? Pero en segundo lugar, quiero que vea ahí, repita conmigo: cuando Jesús habla, que se oiga. Cuando Jesús habla, antes nos ve y sabe cuál es nuestra condición. ¿Antes qué? Nos ve y sabe cuál es nuestra condición. ¿Qué dice el versículo 6 de este capítulo 5? ¿Qué dice el versículo 6? Cuando Jesús lo vio al paralítico. ¿Cómo lo vio? Acostado. Y supo, me gusta eso, que llevaba ya mucho tiempo. Así. Quiero que se detenga ahí. Cuando Jesús habla, antes de hablarnos, Él nos ve. Quiero decirle, porque es probable que usted este momentito esté pasando una crisis. Somos seres humanos. Y usted dice: ya esto es insoportable. Ya no aguanto. Imagínese una enfermedad. Y ya tiene usted un buen tiempo. Imagínese un problema emocional de familia. Y usted dice: ya no aguanto a mi mujer. Ya no aguanto a mi esposa. Yo le diría: aguántela. No se rinda, no se eche atrás, aguántela. Es mejor que usted viva un poco así. Tal vez la palabra es grosera. No es indicada, mejor no la digo. La gente la dice allá afuera como perros y gatos, ¿verdad? Pero es mejor que usted viva con todas las dificultades y no que se separe. Oiga, y no que se separe. Eso es crisis. Usted, ¿por qué no sabe? Hay matrimonios donde el hombre, pobrecito, se mete bajo de la cama y la mujer. Es terrible, ¿no? Pero hay veces que es al revés. Hay veces que la pobrecita sufre y él es malcriado y él es grosero y bueno, y la maltrata
impacta y luego, y es un gallo mañanero anda viendo por allá afuera, ¿no? Entonces, ella sufre, pero aún Cristo sabe cuál es tu sufrimiento. Cristo sabe, diga, Él sabe. Ahí dice que supo. 38 años de sufrimiento. 38 años. Piense, no se vaya a tirar del barco. Porque usted puede decir, pastor, yo ya tengo 12 años de sufrir de esto. Alguien me dijo, mire, pastor, yo me quiero ir del trabajo porque ya no soporto al patrono. ¿Y cuántos años lleva? Allá casi más de 15 años. Pues ya aguantaste lo más. Y por causa del Señor, dice Pedro, aguántalo. Porque hay patronos groseros, injustos. No solo explotan al trabajador, sino que lo maltratan. Pero no te aconsejo que salgas corriendo. Ponlo en las manos del Señor, ¿no? Dios va a tratar con él. Óigame, cuando Cristo habla, algo va a suceder. Cuando Cristo habla, Él ya, antes, Él ya conoce tu caso. Conoce tu caso, conoce nuestro caso, ¿cuál es? Conoce nuestra debilidad. Aquí vino hace unos 3 años un pobre hombre como de 50, casi 60 años. Y me dice, pastor, usted es hermano José de la Paz, sí, quiero que ore por mí. Sí, le digo, vamos a orar. ¿Y cuál es el problema? Mire, me dijo, yo ya tengo 50 y tantos años y tengo un vicio íntimo. Usted no se lo puede decir por ética. Tengo un vicio íntimo y he luchado por años, y no he podido romper. Y le digo yo, confíe. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no solo implica que sana nuestros cuerpos, sino que se rompen las ataduras del diablo, se rompen las cadenas del enemigo. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay gente, hermanos, que está atada, ataduras de años, vicios que nadie lo sabe, solo la esposa. Imagínese un muchacho que le haga la piedra o a la marihuana y nadie sabe, solo la esposa. O los padres, vicios de alcoholismo, el famoso, y no sé cómo le llaman, la gente dice así, bolo, goma, dicen, me imagino que es una persona que siempre está tomando, ¿no? Pero hay otros vicios, el vicio el sexual de ver pornografía, el vicio sexual de la masturbación, el vicio sexual de andar viendo a las mujeres y bueno, y tiene la suya. Hay vicios pegados. Pero Cristo sabe cuántos años se viene sufriendo con esa situación. Y Él hará. Porque cuando Cristo habla, suceden cosas maravillosas. ¿Verdad que suceden cosas maravillosas? Porque hay poder en su palabra. A mí me impacta saber cuando Él llega y lo ve en la condición que estaba. Y allí Jesús es informado y supo que tenía ya 38 años de sufrimiento. A mí me impacta este pasaje bíblico, ¿sabe por qué? Porque ahí había un montón de necesitados. Yo no tengo la explicación, no lo dice la Biblia. Y los demás se quedaron esperando que el agua se moviera. ¿Cuántos años esperarían? Pero a domicilio, mi amado llegó por él y le pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Verdad que es interesante, mis amados en el Señor? Diga conmigo, cuando Jesús habla, antes de dar la visitación. 2, cuando Jesús habla, antes nos ve y Él sabe cuál es nuestra condición. 3,
Cuando Jesús habla, antes nos pregunta: ¿quieres ser sano? Le dijo a él. Hoy diría: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser libre? Porque es posible que usted diga: pastor, pero yo no tengo problemas de parálisis, yo ando bien. Sí, papito, pero tienes un problema, no eres libre. Hay algún azote que está allí. Yo me regocijé tanto hace un tiempo, donde yo sabía que Dios me iba a escuchar. Había un hermano a quien estimaba mucho, y yo sabía que el hermanito tenía su entretención por aparte y su esposa. Y entonces cuando yo predicaba, procuraba, ¿verdad?, tirarle la pedrada que le cayera cerca, no golpearlo, sino cerquita, no que sintiera que la cosa era con él, no. Y él: Señor, ¿cuándo lo vas a liberar? Pues sí, porque uno de pastor se da cuenta. Ahora, yo nunca hablé con la esposa, pobre mujer, haber sufrido, ¿no? Y pasaron los años. ¿Qué? 2 años, 5 años, 10 años. Creo que como a los 11, 12 años, en un mensaje, ¡pah!, se rompieron las cadenas. Ese hombre se reconcilió con Dios. Ese hombre llegó a Jesús arrepentido, dolido. La cadena se rompió, fue libre. Es un caso. Pueden haber otros casos. Ahora, lo admirable de esto es que Jesús pregunta. Mire, pregunta. Es tan caballero. Oh, no impones. Tomas en cuenta la voluntad del hombre. ¿Quieres ser libre ahora o quieres continuar como siempre? ¿Quieres salir de la basura o quieres venir al Padre que te abrace y te dé nuevos vestidos? ¿En qué condición quieres estar? ¿Cómo les pregunta? ¿Quieres ser sano? Pero ¿cuál fue la respuesta de él? Este es lo doloroso. Léase ahí el versículo que está, el 7. ¿Qué dice el 7? Óigalo, léalo. ¿Lo leyó? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿De qué habla eso? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser salvo? Señor, le dijo él, no tengo quien me meta al agua. ¿Sabe de qué estaba hablando? Estaba él hablando del recurso humano. Estaba esperando que alguien lo agarrara, ¿verdad? Cuando el agua se movía y agarrara y ahora metámoslo. Estaba esperando la respuesta humana, la ayuda humana. Tú no vas a salir con la ayuda humana. No es el psicólogo que hay que respetarlos porque ayudan, ni aún el pastor que hay que respetarlo porque también ayudan. No es tu chequera, no son tus amigos, no son tus consejeros quien te pueden ayudar a salir de ese atolladero. ¿Quién tiene la respuesta? Es Jesús, es nuestro Cristo, es el Señor, es nuestro amado. Nadie te va a meter en las aguas del Espíritu, porque la aplicación ahora, ¿sabe cuál es el estanque? Las aguas del Espíritu Santo. Es Jesús. ¿Quién es el bautista? Jesús. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 1, que Él bautiza con su Espíritu. Cuando tú te quieras sentir sumergido en las aguas del Espíritu Santo, dile: Jesús, sumérgeme, méteme. Pero no es nadie quien te va a ayudar a ser libre, a ser sano,
a ser salvo es Jesús, porque fue Él quien derramó su sangre en la cruz del Calvario. Fue Él quien se entregó por completo. Y cuando su sangre se derramó, nosotros conseguimos 5 victorias al hilo. 5 victorias al hilo. Usted ya las conoce, las he dicho 1000 veces y las voy a repetir. La primera gran victoria es sobre el diablo, sobre Satán. Satán no tiene ningún derecho, ningún poder sobre los cristianos. Si usted está en Cristo, tranquilo, tranquila. Si usted está en Cristo, sepa que usted está protegido, blindado por el mismo Dios. Usted tiene dueño. Si usted se ha alejado, anda en otros terrenos y eso es peligroso. Ni deis lugar al diablo. Usted tiene que reconciliarse ahora. Y si usted nunca ha conocido a Jesús, Dios mío, usted realmente, qué peligroso, ¿no? Pero la gran victoria que ha sido en la cruz es sobre el enemigo. Segundo, sobre el pecado. Usted ya no puede gemir con la carga de su pecado. Ese yugo se quebró, se rompió, porque la sangre de Cristo nos limpia, nos limpió y nos limpia, nos limpió y nos limpia de todo pecado. La tercera desgracia que el hombre vivía y vive son las enfermedades, las dolencias. Pero nosotros creemos que Él sana el cuerpo. ¿Verdad que sana el cuerpo? Y usted puede gritar a los 4 vientos: por su llaga yo soy sanado. Por su llaga soy sanada, diga la hermana, soy curado. Pero también hay una cuarta desgracia que Él nos hizo libres: la muerte. La muerte no tiene ningún derecho sobre los cristianos. Si la muerte quiere tocarnos o llevarnos, tiene que pedir permiso y Jesús tiene que decirle: está bien. Si no, no puede la muerte. Pero estar sin Cristo sí es peligroso. ¿Por qué? Porque el diablo vino ¿a qué? A matar y a destruir. Si tú nunca has aceptado a Jesucristo, corres peligro que el diablo te mate antes del tiempo, ¿no? Y si tú estás lejos de Dios, te pasa como la gallina con sus pollos, ¿no? Y un pollito se fue lejos de allá y salió la culebra y mire, eso le pasa al cristiano cuando se aleja de Dios. Estás lejos del redil, estás lejos de la protección. No puedes seguir así. Debes reconciliarte ahora. Debes reconciliarte ahora. No debes depender de la voluntad humana. Solo Jesucristo tiene el poder para liberarte, sanarte, salvarte. Termino con la última parte. Repita conmigo todo que se oiga. Cuando Jesús habla, ¿para qué nos habla? Para levantarnos. ¿Qué sucede al versículo final? Versículo 8. Jesús le dijo: levántate. En otras palabras, no es el hombre, no es el ser humano, respetable el hombre con todo, no es su dinero, no es su intelecto, no es su poder, es el poder de Dios. El único que puede levantarnos. Hoy es día de ¿qué? De levantarnos. Hoy es día que te levantes. Ya no puedes seguir gimiendo tirado ahí, postrado. Oiga, postrado en una cama espiritual de parálisis. No puedes seguir en esa condición. Levántate. Oye, llénate de fe. Tú eres hijo, tú eres hija. Levántate como las águilas. Levántate como el ave fénix desde las cenizas. Levántate. Es el poder de Dios que nos levanta. El diablo muchas veces te susurra las orejas, hacerte creer que no eres nadie. Y estás ahí tirado en el fango, en la tristeza, en la amargura, doblado. El enemigo te dice: si no puedes, ese tu Dios te ha dejado, te ha abandonado. Pero Jesús te dice ahora: levántate. ¿Cuántos nos vamos a levantar ahora? Levántate. De la economía, levántate.
de las enfermedades, creyendo. Levántate, levantémonos, levantémonos de la situación, de la condición más triste. Levántate, levántate. Yo quiero que levante sus manos y se ponga en pie hacia arriba, hacia Dios. Dígale: gracias, yo no soy un paralítico. Dígale: gracias, yo no soy un cojo ni un ciego. Ahora tú me levantas con tu espíritu. Dígale: sumérgeme en las aguas de tu espíritu. Sumérgeme en las aguas de tu espíritu. Méteme tú, Jesús. Méteme tú. Méteme tú. Oh, adórenlo. Adorémoslo. Adorémoslo. Exaltémoslo. Adorémoslo. Hoy es día de levantarnos. Es día de levantarnos. Es día de levantarnos. Ya no sigas sufriendo solo. ¿Cuántos años? Quizá más de 30 años. Este hombre tenía 38 años. Quizá 10 años. El tiempo que sea. Levántate ahora. El Señor te invita a que vengas con Él, a que te abraces con Él. Ven a Jesús. Ven a Jesús. No te quedes ahí. Ven a Cristo. Es día de salvación. Que le fallaste, sí le fallaste. Que pecaste, sí pecaste. Pero el Señor es bueno y misericordioso para perdonar tus pecados, para limpiar tus pecados, para borrar tus pecados. Ven a Él. No te quedes allí. Es día de volvernos a Dios. Es día de tomar nueva fuerza. Es día de levantarnos ahora. Es día de levantarnos ahora. Es día de levantarnos. Levántate. No te quedes ahí. Voy a orar por usted. Voy a orar por usted. Ahí donde está, levante su mano en señal de que usted desea que ore por usted. Venga, Jesús. No se quede ahí. No se quede ahí. Voy a orar por usted. Dios te bendiga. Así es. Nos levantamos, hijo. Nos levantamos porque tenemos un Dios todopoderoso. Nuestro Cristo levantó a Lázaro de la tumba. Nuestro Cristo levantó a aquel joven que lo iban a enterrar. Nuestro Cristo levantó a la muchacha, a la hija de Jairo. Hoy te dice: levántate. Tu condición quizás es una condición triste. Tú la conoces, pero también Cristo la conoce. También Jesús la conoce. No puedes quedarte ahí sufriendo. No puedes quedarte ahí. Ya no sigas sufriendo. Aquel hombre tenía 38 años. Ahí terminó su desgracia. Y Cristo le dijo: levántate, y se levantó. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Levantémonos. Levantémonos. Así es. El Espíritu de Dios nos levanta con toda la fuerza. Dígale: Jesús, sumérgeme en las aguas de tu espíritu. Méteme en las aguas de tu espíritu. La iglesia, dígale: méteme en las aguas de tu espíritu. Oh, santo, pase por acá. Dios la bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Oramos por usted. Intercedemos por usted. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Oh, seamos sumergidos en el Espíritu de Dios. Bien, hija. Levántate, hija. Qué bueno, te felicito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien más. Día de levantarnos. Día de levantarnos. Día de levantarnos. Oh, mi Jesús. Mi Jesús. Tenga misericordia, mi Señor. Tenga misericordia. Son su pueblo. Son su rebaño. Son su pueblo. Son sus hijos. Son sus hijos. Sigan pasando. Pasa por aquí, mi hijo. Oh, mi hijo. Qué bueno, te felicito. Qué bueno, te felicito. Santo Dios. Oh, los que regresan, los que vuelven, los que vuelven, los que vuelven, los que regresan, los que vuelven. Ese es mi Cristo. Nos levanta, no nos deja postrados, no nos deja ahí tirados. Nos levanta, nos levanta. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, por tu gran misericordia, que tu Espíritu Santo venga sobre su vida. Levanta sus ánimos, levanta su fuerza. Ahora en el nombre de Jesús se rompen ataduras, se rompen cadenas. En el nombre de Jesucristo. Sé libre ahora, muchacho. En el nombre de Jesús. Sé libre, hija, en el nombre de Jesús.
Ahora, por la sangre de Cristo, por la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús nos limpia, porque la sangre de Jesús nos lava, porque la sangre de Jesús nos limpia, nos lava. En el nombre de Jesucristo, porque la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, nos lava, nos levanta. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Gracias, mi Padre. Así es, acérquese, sierva. O en el nombre de Jesús. Usted no puede seguir sufriendo la dolencia, porque Cristo se entregó por nosotros. Por su llaga nosotros fuimos curados. Por su llaga nosotros fuimos sanados. O en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, por tu gran misericordia, oh Dios, por tu gran misericordia, Jesús, por tu gran misericordia, oh Dios. Es tu hija, es tu sierva, es tu hija. Acuérdate, te suplico, intercedo por su vida, mi Señor. En el nombre de Jesús, se sana para la gloria de Cristo. Se sana, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos sanados. Fuimos sanados en la cruz del Calvario. Gracias, mi Padre de misericordia. Gracias, mi Señor, por lo que tú haces. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre mío. Son tu pueblo, tu rebaño. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Y el pueblo del Señor dice: La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora, y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.